que el motivo de esta comparecencia que hacemos los dos sindicatos, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, es anunciar la convocatoria o ratificar la convocatoria de movilizaciones para el próximo día 16 de junio en todos los territorios del país. Las movilizaciones se basan en que sigue habiendo una agenda sindical que responde, creo, a la necesidad de una agenda social para España y que tiene que ver con la estrategia y con la voluntad que ya habíamos manifestado las dos organizaciones sindicales. Una estrategia y una voluntad, en primer lugar, de negociación para poder llegar a acuerdos que sirvan para subir los salarios en este país y para tomar medidas que acoten, que reduzcan drásticamente la precariedad en la contratación, la precariedad en el empleo que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Una estrategia que pretendía llegar a acuerdos útiles para la gente, que dijimos que iba a ir acompañada también de un proceso de movilización creciente. Tuvimos concentraciones, manifestaciones en toda España el día 22 de mayo delante de las organizaciones empresariales y vamos a hacer manifestaciones el 16 de junio sábado para seguir reclamando desde la calle la necesidad de una subida de los salarios, la necesidad de tomar medidas que pongan coto a la precariedad injustificada que existe en el empleo de miles de millones quiero decir, de personas trabajadoras en España. Decir que en este momento, lógicamente, hay un proceso intenso de negociación con las organizaciones empresariales, que evidentemente nos gustaría poder llegar a un acuerdo en ese proceso de negociación, pero en este momento todavía no hay escenarios de acuerdo. En este momento las posiciones de las organizaciones empresariales siguen siendo inasumibles en materia de salarios. Y no puede ser que las patronales de España, cuando prácticamente todas las instancias, creo que hasta el Banco de Santander en un estudio habla de la necesidad de subir salarios en este país, sigan ancladas en la propuesta de subida salarial del hasta el 2%. Un hasta el 2% que es como no decir nada. Un 0,1% de subida salarial también es hasta el 2%. Y este país necesita un incremento importante de los salarios para el conjunto de la población trabajadora. Somos conscientes de que ha habido un cambio drástico en la agenda política y en la situación política del país, que no es la idea de valorar en esta comparecencia o en esta intervención mía, aunque bueno, lógicamente estamos abiertos a preguntas. Pero más allá de la situación política hay una estrategia sindical que tiene como principal objetivo situar una agenda social en España y que tiene como principal objetivo que los problemas socioeconómicos y sociolaborales de la gente cobren el protagonismo que tienen que cobrar. Insistimos, hay que mejorar los salarios más bajos y hay que tomar medidas contra la precariedad laboral. ¿Se puede hacer desde las leyes? Sí, pero se puede hacer también desde los acuerdos entre patronales y sindicatos. Vamos a explorar esos acuerdos y lo vamos a hacer con una doble vía, la negociación y la movilización. Las convocatorias de movilizaciones, bajo el lema o bajo la idea general de que es tiempo de ganar para la mayoría social, para la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores, sitúan varios puntos de reivindicación. He citado dos. Uno tiene que ver con los salarios. Necesitamos subidas salariales, ya lo anunciamos en su día, que pudiendo tener en cuenta la evolución de la productividad, pero se tienen que situar indiscutiblemente en el entorno del 3% como poco para los sectores y para las empresas de este país. Y necesitamos subidas de los salarios más bajos, que son los que han sufrido la gran caída salarial, la gran devaluación salarial en los últimos años. Y por tanto no vamos a renunciar a que los salarios mínimos de convenio suban de forma muy importante. Hay salarios de miseria en este país y necesitamos que los salarios mínimos de convenio se asomen de una vez por todas al menos a los 1.000 euros mensuales. Y hay otras cuestiones que no pueden quedar fuera de esa agenda social que necesita el país. Son todo lo que tiene que ver con las pensiones y es todo lo que tiene que ver con la igualdad. Y las movilizaciones del 16 de junio
también quieren poner encima de la mesa las reivindicaciones de comisiones obreras y de UGT en materia de igualdad y en materia de pensiones. Harían bien las organizaciones empresariales en atender las demandas de las trabajadoras y los trabajadores. Harían bien las organizaciones empresariales en poner en valor las negociaciones que podamos llevar y buscar reforzar y legitimar la autonomía colectiva, la autonomía de sindicatos y patronales para tratar de impulsar la negociación colectiva en España. La agenda política indiscutiblemente es lo que va a comer todo el foco mediático en los próximos tiempos, pero la agenda social tiene que cobrar un protagonismo en este país. Esperemos que en algún momento sea conciliable la agenda política y la agenda social. Pero Comisiones Obreras y UGT, desde luego, tenemos una estrategia propia que va más allá de las coyunturas políticas, que pretende desarrollar un proceso de movilización ligado a un proceso de negociación y que creo que tiene un hito muy importante en ese 16 de junio. Más salarios, más protección social, garantía de pensiones, medidas de igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo, lo queremos decir desde las mesas de negociación y lo vamos a decir desde la calle. Y por tanto, pues ese es un poco el sentido de la movilización del 16 de junio. En principio no me voy a alargar más y le daría la palabra a Pepe Álvarez y luego, lógicamente, abiertos a las preguntas que queráis realizar. Bien, buenos días a todas y a todos. Fundamentalmente se trata de mantener la agenda sindical. Nosotros tenemos una prioridad que es el reparto de la riqueza que se está generando en nuestro país. Y es evidente que repartir la riqueza hoy quiere decir dar respuesta por la vía de la negociación colectiva a la actual situación de degradación de los salarios que se ha ido produciendo en nuestro país en los últimos años. En ese sentido, la COE debería de ser consciente de que el no acuerdo no es para nosotros una perspectiva en el año 18. O hay acuerdo o hay movilizaciones. En consecuencia, las movilizaciones del día 16 quieren sobre todo poner a la patronal ante la necesidad de que culminemos el proceso de negociación, del acuerdo de negociación colectiva, con una subida de salarios razonable, una subida de salarios que efectivamente tiene que garantizar el poder adquisitivo y recuperar poder adquisitivo perdido. Por eso debe de estar en el entorno del 3%, pero que en todo caso para los salarios más bajos es imprescindible que lo situemos con un salario mínimo convenio en torno a los 1.000 euros. No tiene ningún sentido que el salario mínimo interprofesional en los próximos años vaya cada año englobando a más convenios colectivos, porque haya más trabajadores y trabajadoras que sus convenios están por debajo del salario mínimo interprofesional y por tanto tengan que revisarse los sueldos con el salario mínimo interprofesional. Nosotros creemos que la negociación colectiva tiene que ser la base de las relaciones laborales y para eso se trata ahora de darle un empuje importante al salario mínimo convenio, que creo que es el elemento que nos va a situar en buenas condiciones. Y el salario en general de la negociación de los convenios colectivos, pues se tiene que situar en torno a ese 3%, que es sencillamente recuperar poder adquisitivo y que el crecimiento de la productividad tenga también se sitúe también dentro de los salarios. Tenemos una gran oportunidad con la patronal para acordar otros elementos que tienen que ver con las relaciones laborales en general en nuestro país y que nos permitan, por la vía del acuerdo, del entendimiento entre patronal y sindicatos, salvar algunos de los desajustes más importantes que se han situado en nuestro país en relación sobre todo con la aparición de las empresas multiservicio, en relación con esa situación de degradación que ha posibilitado la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores.
Nosotros hoy, como la semana pasada, estamos porque lleguemos a un acuerdo con los empresarios. De la misma manera que hay otros elementos que sería bueno que se pudieran incluir en el acuerdo, que para nosotros son imprescindibles, como hablar de temas de igualdad o hablar en relación con la propia conciliación de la vida laboral y la vida personal. Ese es el contexto en el que estamos negociando, es en el contexto en el que vamos a continuar negociando, pero la manifestación convocada, sobre todo, lo que quiere situar es que esto no se puede eternizar y o hay acuerdo o hay conflicto. Creo también, sinceramente, que hemos de ser conscientes que la nueva situación política, desde nuestro punto de vista, requiere también que los ciudadanos y las ciudadanas, los trabajadores y las trabajadoras, no bajemos la guardia. Nuestras reivindicaciones en relación ya no solo con el reparto de la riqueza vía convenio colectivo, sino con el reparto de la riqueza que se genera en el país, están intactas. Por eso creo que es bueno que los pensionistas continuemos movilizados, que las personas que han estado movilizadas en el último tiempo continúen en movilización. En ese sentido, los sindicatos vamos a continuar las movilizaciones. Nos parece que hay que mantener vivo todo el proceso de movilizaciones en relación con la brecha salarial o en relación con las políticas de protección social. Es bueno que en nuestro país, más allá de las coyunturas políticas, situemos de manera clara que las organizaciones sindicales tenemos unos proyectos como sindicato, desde el punto de vista de la acción sindical, que no acaban con un gobierno, sino que se mantienen en el tiempo. Y más allá de que el gobierno el día 16 estará recién constituido, creo que es bueno que este gobierno sepa que hay mucha gente que no tiene tiempo. Que no tiene tiempo porque no tiene dónde vivir, porque la vivienda tiene un precio que hace imposible que trabajadoras con media jornada de trabajo puedan alquilar ni siquiera una habitación, que no tiene tiempo porque hay pensiones que son absolutamente miserables, o que no tiene tiempo porque no tiene empleo. Y en ese sentido creo que todos tenemos que ser conscientes de que mantener la tensión será un elemento clave para que los temas se resuelvan desde la perspectiva de los intereses que nosotros representamos. Hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas. La primera es si han tenido ya contacto con el señor Sánchez, si tienen acordados algún encuentro, y en ese sentido, ¿cuál va a ser la principal reivindicación de los sindicatos? Por lo menos la primera tarea que los sindicatos le van a pedir a Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, sobre negociación colectiva, si no estoy mal informado, tenían ustedes una reunión esta semana con los presidentes de la patronal. Yo no sé si con la situación política, el cambio de gobierno, esto se ha suspendido o se mantiene, porque parecía que estaba bastante encarrilada ya el acuerdo de negociación colectiva. Gracias. Está la cosa que echa chispas, sí. Sí, muy breve. Hemos tenido contacto a nivel de mensajes con Pedro Sánchez y nos hemos emplazado, lógicamente, para vernos en una fecha temprana. Lo que ocurre que me imagino que la conformación de gobierno y los equipos de gobierno pues no es una tarea sencilla, y en principio no hay ninguna fecha cerrada para tener ese primer contacto, ¿no? Pero sí creo que si de verdad el próximo gobierno quiere situar
una agenda social en los próximos meses o lo que dure la legislatura debiera tener más temprano que tarde, lógicamente, un encuentro con los agentes sociales. Pero contestando directamente a la pregunta, no hemos cerrado a día de hoy una fecha y una hora para vernos, ¿no? Las reivindicaciones principales, pues en primer lugar hay que escuchar cuál es el planteamiento que hace el nuevo presidente del gobierno, y yo creo que las reivindicaciones principales tienen que ir por una línea muy clara, ¿no? Es decir, la orientación de las reformas que se han hecho a lo largo de la crisis, particularmente la reforma laboral y la reforma de pensiones, y yo casi añadiría la reforma fiscal, están bloqueando o están impidiendo que en este país haya un reparto del crecimiento económico. En mi opinión, son claramente un lastre para el crecimiento inclusivo, para que se reparta entre la mayoría social el crecimiento macroeconómico, ¿no? Y evidentemente, si queremos que ese reparto del crecimiento no sea solo voluntarista, creo que hay que tocar de forma importante tanto la reforma laboral como la reforma de pensiones, como la política fiscal llevada en estos últimos años. Yo creo que por ahí debieran ir las primeras reivindicaciones, ¿no? Y yo luego haría un planteamiento también de la importancia, lo apuntaba Pepe en su intervención, de la capacidad y de la autonomía de negociación de las organizaciones empresariales y sindicales, ¿no? Seguramente es muy fácil pensar que la estrategia de los sindicatos puede descansar sobre la orientación que pueda tener el próximo gobierno. Yo creo que no. Yo creo que las organizaciones sindicales, y me atrevo a sugerir que las organizaciones empresariales, debiéramos poner en valor la capacidad que tenemos de negociar para llegar a acuerdos que sirvan para modificar de una forma importante las políticas que se han hecho, como digo, a través de la reforma laboral o la reforma de pensiones. Por tanto, nosotros queremos reivindicaciones al poder político, al gobierno, pero poner en valor también la capacidad que tengamos las organizaciones sindicales de modificar las actuales reformas, ¿no? Y evidentemente la agenda política no modifica la agenda sindical. Lo tratábamos de explicar antes con la convocatoria de la manifestación, pero el sindicato sigue en la idea de mantener la misma agenda de encuentros, de contactos, más o menos discretos, porque son reuniones de trabajo, no son reuniones para sacar grandes titulares, que permitan avanzar en el hipotético acuerdo. No son incompatibles mantener la actual agenda de contactos que teníamos con las organizaciones empresariales con esta movilización del día 16 de junio. Por tanto, no se suspende nada de lo que había previsto, que me vais a permitir que tampoco lo haga público porque es la mejor forma normalmente de reventar el contenido de las reuniones, pero son dos dinámicas compatibles, porque desde luego, como bien decía también Pepe, la idea de la movilización es para situar en la patronal la necesidad de llegar a un acuerdo, y a un acuerdo que tiene que conllevar la subida de los salarios y de tomar medidas contra la insoportable precariedad laboral que vive este país. Entonces mantenemos el esquema de lo que estábamos haciendo, tanto a nivel de contactos y de negociación como a nivel de movilización general. No sé si necesitáis mi intervención en audio, pero estoy 100%... o sea, es idéntica también desde el punto de vista de los contactos con el señor Sánchez, son exactamente idénticos. Hola, buenos días. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea esta mañana ha dado a conocer una nueva sentencia. Pues últimamente, cada vez que comparecemos hay una sentencia de la Unión Europea que sale justo esa mañana y que no nos ha dado tiempo a leer. Bueno, vamos a analizarla. No conozco los términos.
Desde luego, si fuera así, sería una contrariedad, pero por experiencia y por otras sentencias en las que la primera idea que sale a la luz pública luego se concilia poco con el contenido real de la sentencia, prefiero que la analicemos desde los servicios jurídicos para hacer una valoración, porque sería un tanto temerario valorar algo que aparentemente tiene tanta enjundia, según la pregunta, así a vuela pluma, sin conocer los términos, ¿no? Vamos, dicho de otra manera, que no sé exactamente lo que dice la sentencia y que no la vamos a... Esta vez sí que deja que haya una indemnización diferente a un fijo de a un temporal, por despido. O sea, con una cuantía menor para... Insisto, como suelen ser complejas y las sentencias judiciales hay que leerlas en lo fino, prefiero mirarla y emitiremos un comunicado en cuanto tengamos una valoración jurídica de los efectos de la sentencia. Pero desde luego, como concepto, nosotros pensamos que estábamos de acuerdo con la orientación de las primeras sentencias, donde decía que el hecho de tener una modalidad contractual u otra no debe marcar la cuantía de la indemnización, ¿no? Y además creo que sería muy malo seguir incidiendo en que la contratación temporal, que la contratación precaria cuente con indemnizaciones más bajas, porque es una forma de fomentar la contratación temporal, ¿no? Y creo que más allá de lo que diga la sentencia europea, sería muy importante que en este país se acometieran reformas que desincentivaran de una forma, yo diría que casi radical, la contratación temporal masiva que existe en este país. Más del 90% de los contratos se hacen mensualmente, son temporales. Y esto es sistemático y es una disfuncionalidad enorme de la economía española. Entonces hay que reducir de una forma drástica la tasa de temporalidad en España, y creo que una de las maneras de hacerlo, no la única, pero una de las maneras de hacerlo desde luego sería desincentivar a través de las indemnizaciones por la utilización de la contratación temporal. Sería una forma de desincentivar la utilización de la misma, ¿no? Hacerlas más altas a los temporales de indemnización. Yo creo que hay que acometer todo un proceso de medidas para desincentivar la contratación temporal, que podrían ir mucho más allá, es decir, desde recuperar que ante un despido improcedente de un contrato temporal la opción de readmisión en la empresa recayera en el trabajador, hasta incrementar las indemnizaciones, hasta incrementar la vigilancia sobre el fraude en la contratación temporal, que es un fraude sistemático y que así lo atestiguan los datos de la gente que se atreve a reclamar o que le compensa reclamar, porque claro, son indemnizaciones tan bajas que muchas veces no se reclaman. Por tanto, atacar la utilización de la contratación temporal, y en mi opinión habría que dar alternativas para que los despidos en las empresas fueran la última opción, y que cuando hay algún tipo de problema en la empresa se adoptaran medidas distintas donde el despido fuera la última opción. Medidas, por ejemplo, de reducción de las jornadas de trabajo, buscando fórmulas para compensar la pérdida salarial de los trabajadores, de manera que en vez de despedir se fueran a medidas de flexibilidad interna en las empresas. Esto, que es un poco el esquema del modelo alemán, creo que habría que incorporarlo a la legislación española, ¿no? Habría que incentivar ese tipo de comportamientos para evitar despidos. Y desde luego, todo lo que sea facilitar, abaratar, desregular, flexibilizar la contratación temporal, en mi opinión, van en la línea radicalmente contraria, y es una auténtica anomalía del mercado de trabajo en España. El 27% de temporalidad en España, superamos a Polonia, es una cifra absolutamente escandalosa, y que además no tiene nada que ver ni con la composición sectorial del empleo ni nada de esto, porque también, por ejemplo, en el sector industrial superamos en 10 puntos la media europea en materia de temporalidad. Entonces, más allá de la sentencia europea, hay que acometer reformas que eviten la utilización de la temporalidad como se hace en España, ¿no? Pero vamos, de la sentencia en sí, ¿no? Dios mío, mi vida. No, ya lo he dicho antes, no tengo ni idea, es decir, no la he leído, y si no tengo ni idea, todo lo que diga tendrá que ver con una hipótesis que no es el caso. No puedo contárselo porque se lo acabo de oír. No digo de la sentencia, digo de cambiar la ley y hacer que los despidos temporales tengan una indemnización más alta para desincentivar la temporalidad. Yo, la verdad es que improvisar en una rueda de prensa a raíz de una pregunta que tiene que ver con una sentencia que no conozco, me vais a permitir que no
No es que lo comparta, pero me parece que no viene mucho al caso ahora entrar en el debate del cambio de legislación, más allá de el fondo que tiene poco que ver con la sentencia de los seres temporales, que efectivamente es uno de los temas que estamos trabajando, ahora ya. Creo que lo demás tampoco viene ahora a la rueda de prensa en el momento en el que estamos. Pues francamente, a mí me gusta el perfil que tenga el presidente del gobierno en la cabeza, que es quien va a tener que dirigir el gobierno. No somos nosotros los que vamos a decir quién es el que tiene que estar en el gobierno, y yo no tengo conocimiento de ningún hombre, ninguna persona que en estos momentos esté de camino al ministerio. Ni siquiera sé el nombre del ministerio. No, lo mismo, es decir, no es nuestra función, y por tanto especular sobre estas cosas, pues bueno, no tiene mayor. Desde luego no tenemos ni idea del planteamiento, y en todo caso es una responsabilidad del presidente del gobierno y no nuestra, ¿no? Yo quería preguntarles por una información que aparecía ayer en la SER de una empresa de Lucena de Aceites de Santa María, que no está pagando a sus trabajadoras retrasos, porque en el convenio dice trabajadores y no trabajadoras. ¿He dicho retrasos? Atrasos, perdón. Atrasos, sí. Bueno, yo la información que he podido contrastar, porque además es una denuncia del sindicato en Andalucía, en fin, no sé ni si merece comentario, ¿no? Lo he puesto en un tuit. Hay palabras en castellano que no tienen género, y una es sinvergüenza. Es absolutamente, yo diría que surrealista la razón que se esgrime para no pagar esos atrasos, y evidentemente no se sostiene bajo ningún punto de vista. Es absurdo, es una noticia verdaderamente que parece de un diario satírico, y desde luego es evidente que esa situación hay que corregirla inmediatamente, porque es anacrónico, y es una absurdez que alguien pueda esgrimir tamaña tontería como la redacción de un convenio colectivo para decir que no paga los atrasos a 3 mujeres trabajadoras, ¿no? Pero bueno, da el perfil también de alguna mentalidad instalada en alguna parte del empresariado de este país, ¿no? Yo, si me permitís, en relación con este tema, quiero decir que a mí se me ocurren 2 cosas, ¿no? Una, que estemos ante un empresario que quiera hacerse una campaña de publicidad gratuita y dar a conocer su empresa a partir de una acción de esas características. En todo caso, sea eso o sea otra cosa, lo que me parece es que eso tiene un nombre, que es un golfo, y que creo sinceramente que sería bueno que la Fiscalía de oficio interviniera ante un atropello de estas características con nocturnidad y alevosía, y sin ponerse colorado. Sí, buenos días. Yo tengo una doble pregunta. Una tiene que ver con una de las peticiones que le hacen al nuevo presidente Pedro Sánchez sobre tocar la reforma laboral, de pensiones y fiscal. ¿Ustedes le piden exactamente tocar esa reforma laboral o derogarla por completo? Porque me parece entender que es tocar, y yo creo que el discurso que ha tenido Pedro Sánchez también en los últimos tiempos no habla de derogación completa, sino de acomodar ciertos puntos de ella, como por ejemplo la preponderancia del convenio colectivo sobre el convenio de empresa, que es lo que, según ustedes, ha favorecido la bajada de sueldos. Entonces quería saber si me podían matizar exactamente si piden una derogación completa o una reforma, o tocar ciertos puntos. Y la otra, quería saber si me podían valorar unas declaraciones ayer de Juan Rosell, el presidente de la COE,
en la que decía que en cuestión de números, en el acuerdo marco de negociación salarial estaban cercanos a un acuerdo, lo cual me choca un poco con lo que dicen ustedes hoy de que están estancados en ese 2% que ellos pedían desde el comienzo. Entonces, ¿ha habido un acuerdo, o sea, un acercamiento? ¿No ha habido un acercamiento? ¿Y hasta qué punto sí es que...? Bueno, derogar, reformar. Nosotros mantenemos intacta la idea de que la reforma laboral hay que derogarla. Pero para derogarla hay que cambiarla por otras normas, para entendernos. Y en ese sentido es en el que estamos. Antes de la reforma laboral del 12 y del 13, nosotros queríamos cambiar la legislación laboral en nuestro país porque efectivamente hoy la tasa de precariedad, los problemas de desajuste en el mercado de trabajo se han multiplicado, pero en realidad antes de la reforma del 2010 el mercado de trabajo en nuestro país tenía muchos desajustes, problemas de precariedad. Y, por tanto, lo que nos gustaría es dar un paso adelante. Ahora, de lo que se ha reformado, no hay nada que nos ayude a avanzar desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista de la mejora de los trabajadores y de las trabajadoras. Y por eso mantenemos el principio de derogar, porque de lo que se ha reformado, repito, no hay ningún elemento que nosotros creamos que valga la pena porque tenga efectos positivos sobre el mercado de trabajo. Por tanto, no es ninguna contradicción. Creo que de lo que se trata fundamentalmente es de homologar el sistema de relaciones laborales de nuestro país con el entorno europeo en el que la estabilidad, la formación, la calidad en el empleo, el valor añadido de lo que producimos son los elementos que hacen que haya un mercado de trabajo que no tiene parangón con lo que ocurre en nuestro país. Y bueno, no ha habido ningún avance en práctico con propuestas con la COE. Si el señor Rosella dice eso y es un anuncio, como también por otro lado la COE ha ido situando en medios de comunicación sus propuestas incluso antes de situarlas en la mesa de negociación, pues a mí me parece que en todo caso es una buena noticia. Ahora, no se puede situar que estamos en puertas de un acuerdo porque no es cierto. Lo único que se han intensificado son las reuniones y los contactos. Pero no hay un acuerdo cerrado, ni la COE ha cambiado su propuesta, ni nosotros hemos cambiado nuestra propuesta, como han podido observar en esta rueda de prensa. En ese sentido, creo que la voluntad de la COE seguramente que se verá muy engrasada en función de la capacidad de movilización que tengamos los sindicatos, sobre todo teniendo en cuenta que siempre que hacemos alguna movilización, alguien en la COE alude a la poca gente que participa. Seguramente que ese debería ser un aliciente para que los trabajadores y las trabajadoras de este país seamos plenamente conscientes que la patronal espera que haya mucha más gente para acceder, ¿no? Creo que es un elemento que tiene que ir en esa dirección y si de aquí a el día 16 hay nuevas propuestas que se concretan en alguna cuestión, pues vamos a verlas, pero en todo caso a día de hoy no ha habido ni respuesta a los 1.000 euros salario mínimo, ni se han movido de la propuesta del 2%. Sí, yo la primera parte de la pregunta, vamos a ver, para intentar que esto no se sitúe en un debate, digamos, léxico, ¿no? Es decir, los sindicatos estamos por la derogación de la reforma, pero lo que venimos a decir es que la cuestión no es volver a la legislación del año 2009, sino que esa derogación tiene que venir por la vía de construir un modelo de relaciones laborales mucho más moderno, que fomente mucho más la estabilidad en el empleo y que no apueste por la precarización del empleo y la caída salarial, que eso y no otra cosa es la reforma laboral. Entonces lo decía perfectamente Pepe, ¿no? Es que no es cuestión de una derogación que nos lleve a una legislación
en la que España, por ejemplo, antes de la crisis económica, convivía con tasas de temporalidad del 32%. Claro, no queremos derogar para llegar a ese esquema. Queremos derogar, modificar los aspectos fundamentales de la reforma laboral, que viene a ser lo mismo, para construir un sistema de relaciones laborales distinto en España. Por tanto, no es tanto derogación sí o derogación no, apostamos por la derogación, como qué construimos en ese modelo de relaciones laborales, ¿no? Y en lo otro, pues también coincido, ¿no? Hay que reconocer la habilidad que ha tenido COE para situar desde el primer momento, la idea de que ellos prácticamente que de mano habían puesto una subida salarial del 2% encima de la mesa, ¿no? Y yo no me voy a, cada vez que me lo preguntéis, y a riesgo de ser pesado, voy a decir lo mismo 20 veces. Cuando se dice hasta el 2%, no se está hablando del 2%. El 0,1% de subida salarial también entra dentro de ese hasta 2%. Y mientras la posición de COE sea el hasta el 2%, y en este momento es hasta el 2%, no puede haber un acuerdo en materia salarial, porque en este momento eso no garantiza el incremento de los salarios y la recuperación del poder adquisitivo. Por lo tanto, no ha habido un acercamiento, porque desde luego las noticias que tengo yo, y creo que son buenas, es que la COE en este momento sigue planteando la propuesta del hasta el 2% y luego hablan de algún tipo de variable, ¿no? Bueno, en ese esquema no puede haber acuerdo y por eso continuamos con las propuestas ligadas a un proceso de movilización que, si no se cambia la posición, va a ser un proceso de movilización creciente, ¿no? Ya sé que parece una discusión también léxica, pero no lo es y creo que cualquiera lo puede entender. Hasta el 2% es como no decir nada en este momento. Las manifestaciones son en todas las comunidades autónomas, cuando menos, son descentralizadas, no son solo en Madrid. Perdona, ¿cuál era la segunda pregunta? Entiendo que son tanto para personal patronal como para... Bueno, es para situar los términos de la agenda sindical, que tienen que ver con la necesidad de una agenda social y donde evidentemente planteamos reivindicaciones que tienen que ver con la patronal, porque fundamentalmente la ANC y la negociación colectiva tiene que ver con la patronal, pero claro, lógicamente, si situamos el tema de pensiones o el tema de igualdad, también es un emplazamiento al gobierno, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y la modificación del artículo 42, bueno, yo no me voy a deslizar por términos jurídicos, porque al final hablamos de un artículo del Estatuto de los Trabajadores, pero mira, la idea tiene que ser clara, ¿no? En España, la externalización productiva, la subcontratación de actividades, no se puede hacer para reducir los salarios como se está haciendo en muchos sectores en este país. En España se han tomado medidas, que tenemos un esquema de subcontratación que está precarizando el empleo, que está permitiendo situaciones tan anómalas y tan denunciables, por ejemplo, como sectores de las camareras de pisos, pero muchos más, donde plantillas que no pertenecen a la empresa principal cobran salarios ínfimos dentro de empresas que en su contexto global van económicamente muy bien, y esto hay que corregirlo. Tiene que ligarse, la externalización de actividades tiene que tener la garantía de la aplicación de los convenios colectivos de referencia, ¿no? Y luego hay otra pata que está ayudando a devaluar los salarios y es, en efecto, como se planteaba, la prevalencia de los convenios de empresa. Es decir, convenios de empresa que pueden empeorar los salarios de los convenios sectoriales. Pues yo creo que son dos apuestas por la reducción de los salarios y por la competencia desleal entre empresas. Y creo que este país la tiene que corregir. ¿Pero y hay posibilidades de acuerdo con la patronal? Yo creo que es algo que está perjudicando a muchísimas empresas de este país, que lógicamente compiten en condiciones de desigualdad con otras empresas que pagan convenios de miseria. Y por tanto, creo que esto debiera incentivar a las patronales a defender las posiciones de los proyectos empresariales más solventes
y que no se rentabilizan pagando salarios de miseria. De fondo es qué tipo de empresa y qué tipo de país queremos, ¿eh? Ese es el debate de fondo. Efectivamente, vamos a hacer manifestaciones en todo el país. Estamos todavía por cerrar cuántas se van a hacer, aparte de las comunidades autónomas, de las capitales de las comunidades autónomas. Pero la idea es extender manifestaciones en todo el país. Las razones de la convocatoria de estas manifestaciones son previas al cambio de gobierno. Y no vamos a cambiar ni un ápice el porqué de la convocatoria de las movilizaciones, porque en el fondo creo que con la actual coyuntura política la mayoría se ha visualizado en la moción de censura en el Congreso de los Diputados, la gente tiene que ser consciente de que va a haber que arrancar, yo creo que siempre, pero especialmente en estas condiciones va a haber que arrancar los cambios a las políticas a partir sobre todo de la movilización. Yo soy de los que cree que la moción de censura, desde luego la gota que llenó el vaso o que hizo desbordar el vaso es la sentencia Gürtel. Pero este proceso de movilizaciones que se ha ido situando en nuestro país, este descontento, esta indignación que produce ver cómo en nuestro país se genera riqueza y no se reparte, han estado presentes, y ese mismo calor es el que creo que nos tiene que ayudar a que sea la palanca de los cambios de las políticas por parte del gobierno. Por eso nos parece muy importante que para fortalecer esa posición desde el punto de vista social, el día 16 se puedan celebrar las manifestaciones con presencia masiva de trabajadores, de trabajadoras, de pensionistas, de jóvenes en desempleo, de mujeres, que se pueda visualizar en la calle ese clamor, que en el caso del gobierno será un clamor de exigencia, de cambio de políticas. Y por lo que hace referencia a la COE, pues ya se ha dicho antes, yo creo que hoy más que nunca el acuerdo de negociación colectiva es la palanca que nos tiene que ayudar a que el conjunto de las relaciones laborales de nuestro país mejoren. Si somos capaces de introducir los 1.000 euros salario mínimo, estaremos poniendo pegas al desarrollo de las empresas multiservicios que aparecen fundamentalmente a partir de la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, y que es lo que permite la segregación de la actividad en las empresas. Hoy en las empresas ya no se sabe cuál es la actividad principal. Porque no siempre los trabajadores, la mayoría de los trabajadores que están en las empresas responden a esa actividad principal. ¿Quién puede pensar que en un hotel la limpieza, el hacer las habitaciones no forma parte de la actividad principal de un hotel? Bueno, pues hoy hay muchos hoteles que no forman parte de la actividad principal porque se ha segregado. ¿Para qué? Para bajar los sueldos, para empeorar las condiciones de las camareras de piso, que casi siempre son camareras, y eso se hace también a partir de que en esas empresas la protección sindical desaparece, porque hay muy pocas empresas de estas características que haya comité de empresa, que tengan delegadas de personal, y eso es lo que ha generado esta situación en la que estamos. Por eso el artículo 42 es el que tiene que devolver a las empresas esa situación de normalidad y de situar que las empresas, la actividad principal tiene que formar parte, los trabajadores tienen que formar parte de la propia empresa, ¿no? A eso ha contribuido también de manera escandalosa, por si no tuvieran poco, la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, porque en unos casos eso ya empeora las condiciones, porque las empresas tienen convenio propio y se les aplica el convenio sectorial, pero es que ahora ya ni eso, se hacen convenios de empresa ad hoc para cubrir esas necesidades. Por eso, para nosotros esta reforma es muy importante, y yo creo sinceramente que la COE debería de entrar en una negociación, porque creo que siempre es mejor que pueda haber un acuerdo entre las partes que llevemos al Congreso de los Diputados, que
se supone que va a durar más en el tiempo, si es un acuerdo de las partes, se supone que si es el convencimiento de que eso es lo que necesita el mercado de trabajo español para aumentar en calidad y en valor añadido, pues seguramente que un acuerdo de las partes sería más positivo, ¿no?